Bien, queridos hermanos, aquí tenemos la lección de hoy día, ¿no? Estamos entrando, pues, hermanos, a una nueva lección. Ahí en el folleto Escuela Sabática, hermanos, está empezando ya, ¿no? Con una nueva lección. Vamos a hacer una introducción a esta lección para esta semana que viene, en el sábado que viene se repasará el 11 de mayo, ¿no? Estará repasándose esta lección número 6. Bueno. El título de esta lección para esta semana que viene, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede darle una leída para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Los dos testigos, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Los dos testigos. ¿Algún comentario, hermano, sobre este título? ¿A qué estará referido esto de los dos testigos? ¿Qué Se, vendrían a ser esos dos testigos, hermanos? A ver, comenten. se refiere a dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pues también lo dice dos candeleros, dos olivos, dos ovejas. Así lo llama también, hermano, al Nuevo Antiguo Testamento, hermano. Esta es la Biblia, palabra de Dios que transforma, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, aquí nuestro hermano indica ya, pues no, que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que conforma la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, en esta semana vamos a estudiar acerca de estos dos testigos que están simbolizados de muchas formas, ¿no? De muchas formas, como mencionaba, los dos olivos, bueno, y así, hermanos, de muchas formas. Bien, hermanos, entonces, hoy, hermanos, es sábado 4 de mayo, y en esta semana los textos que vamos a estudiar es Apocalipsis, Zacarías, Daniel, Isaías, los Salmos, ¿no, hermanos? Esos textos ahí están puestos allí, hermanos. Esa es la palabra de Dios, ¿no? La que vamos a aprender en esta semana. Y el texto para memorizar, hermanos, ahí está en la pantalla, está en Isaías 48. Voy a pedirles, por favor, que vean vuestra Biblia, la versión que tengan, hermanos, y leer también su contexto, versículos anteriores y posteriores, ¿no? ¿A qué se refiere Isaías 48, hermanos? Ahí está en la pantalla también. Voy a suplicar que alguien de ustedes pueda leer. A ver, hermano, hermana, un favor, alguien puede ver la pantalla o bien su Biblia y puede leer Isaías 48, es el versículo que va a ser la base para toda la semana, hermanos. Leo, hermano. Por favor, hermano. Sí, leo lo que dice allí en la pantalla. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Amén, amén, hermanos. Ahora, el asunto es explicar, entender, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciéndonos Dios acá? ¿Qué mensaje nos está dando? A ver, comentarios, hermanos. Prenda su micro y comente, hermanos. Ahí dice, ¿no? La hierba se seca. ¿A qué se refiere esa hierba, hermanos, no? Claro, sabemos que la hierba se seca cuando no hay agua, no hay lluvia, entonces las hierbas se secan, pues, ¿no, hermanos? Eh, y también vemos que las flores se marchitan, pues, ¿no? Y se caen también, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esta hierba, con esta flor que se cae? Pero hace un contraste, ¿no? Pero dice, la palabra de nuestro Dios, aquí la palabra clara dice, permanece para siempre. En este caso, comparando con la hierba y la flor, pues está ahí diciendo que la palabra de Dios no se seca, no se marchita, sino permanece para siempre. Permanece para siempre. Muy bien, ¿algún comentario de parte de ustedes, hermanos? Si alguien tiene su Biblia, está leyendo de repente textos anteriores, ¿a qué se está refiriendo esto, hermanos? La hierba se seca, la flor se cae. A ver, alguien, hermanos, que está leyendo su Biblia, Eh, Isaías 40. Hermano, Sí, hermano. el Ay, por favor, contexto, hermana.
El contexto es el poder de la palabra de Dios. Eso por lo menos dice aquí mi Biblia en la traducción lenguaje actual. Desde el versículo 5 en adelante sale un título que dice el poder de la palabra de Dios. Puede leer, hermanita, desde ese versículo, ¿Lo leo en podemos el escuchar. lenguaje actual o lo leo con Sí, la Reina sí, Valera? sí. Dice, Está bien el lenguaje actual, hermana, para que dice, se pueda entender. A ver. desde el versículo 5 dice, perdón, desde el versículo 6. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellos el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, hermanos. ¿Y algún comentario, hermanos? A ver, hermana Mónica, por favor. ¿A qué se está refiriendo con hierba y con la flor? Bueno, aquí está hablando acerca de la duración de la vida en particular, ¿cierto? De lo que es la naturaleza y de lo que es el ser humano, que perecen, pero que Dios permanece para siempre. Bueno, sabemos que Dios es eterno, es desde siempre y para siempre. Muy bien, hermanos, ahí está la comparación que hace la palabra de Dios, ¿no? La hierba venimos a ser cada uno de nosotros. O sea, nosotros somos como la hierba que nos secamos, ¿no? O morimos también. Un ser humano que hemos conocido de repente ahora está en el panteón, ¿no? Es como que se secó. Ahora, la flor se cae. Bueno, la flor viene a representar, pues, ¿no? La gloria del ser humano que hace muchos logros en esta tierra, ¿no? Entonces, pero también esa gloria del ser humano se marchita, pues, y perece, ¿no? Pero, hermanos, pero ahí el contraste, ¿no? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. En otras palabras, hermanos, que la persona que vamos a estudiar ahora, ¿no? Que se alimenta de la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios en sí, hermanos, permanece para siempre, eternamente, eternamente, ¿no? Así como comentaba nuestra hermana, ¿no? Nuestro Dios es eterno y de igual manera también, pues, hermanos, ¿no? El que tiene la palabra de Dios, aunque esté muerto, pero va a volver a vivir, simplemente está ahí está descansando nada más en el panteón hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Siéntanse libres, hermanos, de participar. Prendan su micro, participen y luego lo apagan nomás el micro para que escuchemos las participaciones. Hermano, Sí, hermano. una pregunta se me vino, hermano. La palabra de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ahora permanece para siempre, dice, ¿no? Cuando vamos al cielo, esos dos testimonios de los profetas, lo que dice, todo lo que dice de la tierra, en la tierra, va a permanecer en el cielo o se refiere a los 10 mandamientos que puedes, eso sí es eterno. Entonces habría que ver la diferencia, hermano. La ley de Dios y los 10 mandamientos o el decálogo con la palabra de Dios o la Biblia, hermano. ¿Cuál de ellos permanece o los dos, hermano? Eso es lo que me pregunta, hermano. Bueno, ahí está la pregunta de nuestro hermano Celso. A ver si algún hermano quiere contestar esa pregunta, hermanos. A ver, por favor, contesten, hermanos, esa pregunta de nuestro hermano. ¿Qué es lo que permanece, dice, eternamente, ¿no? Aunque ahí claramente dice, ¿no? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermano justo, Sí, hermana. hay un versículo en la Biblia que, bueno, es bastante conocido por nosotros, pero en otras traducciones es distinto. Por ejemplo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra,
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra es con mayúsculas. Sí, pues qué interesante, ¿no? Esa versión. En Juan capítulo 1, hermanos, Versículo 1. versículo 1 también dice lo mismo, ¿no? Que en el principio era la palabra, ¿no? O el verbo, ¿no? Y estaba con Dios, la palabra o el verbo. Y ese verbo palabra se hizo, o bueno, era Dios, era Dios. Y en el verso 14, Juan 1:14, ahí dice que este verbo se hizo carne y vimos la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios como el unigénito Hijo de Dios. O sea, a través del Hijo vemos, pues, ¿no? La gloria del Padre. O sea, ver a Jesús, que es la palabra, que es el verbo, hermanos, pues, eso, qué interesante. Es el primer versículo de la Biblia, también, pues, hermanos, está diciendo eso mismo. En el principio, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra y entonces ahí está comentando que también está pues el verbo, ¿no? Por eso ahí, y muchos textos bíblicos dicen, ¿no? Que Dios creó todo este universo a través de su palabra, a través del verbo, en otras palabras, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que se ha creado en el universo es pues a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el verbo, que es la palabra también, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Ahí estamos viendo los textos bíblicos. Gracias por vuestra participación, hermano. Entonces, hermano, diremos lo siguiente, hermano, ya está clarificado, ya entendí. Entonces, la palabra, la Biblia, o sea, la palabra, ¿quién es? Verbo. Y el verbo, ¿quién es? Cristo. Entonces, Cristo permanece para siempre. Eso ha querido decir, hermano. Ya, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así es, hermanos, Hermano, ¿no? justo, disculpe. Y otra Sí, cosa, dice que, y acerca de la palabra, acerca de la Biblia, dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando hablamos aquí de los dos testigos, ellos testifican del Señor Jesucristo, ¿cierto? De tapa a tapa, la Biblia habla acerca del Señor Jesús. así es, así es. Sí, pues, hermanos, la palabra de Dios de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esa palabra, hermanos, va más allá, ¿no? De lo que a veces uno se puede imaginar. Eh, claro, hay tantos libros en una biblioteca que tantos seres humanos han escrito libros, entonces, pero este libro, la Biblia, hermanos, es tan diferente de los demás libros porque las palabras de la Biblia son palabras de Dios, tienen vida, tienen vida. Y recuerden que el Señor en el Génesis, nuestro Dios, dice simplemente, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué dice? A ver, sea la luz. Simplemente dice, su palabra dice, ¿no? Y hay la luz, hermanos. Aparece la luz, ¿no? O dice que haya plantas que tengan sus frutos. Inmediatamente su palabra se convierte en un árbol, en árboles, en frutos, ¿no? Entonces, con su palabra es poderosa, dice y se hace, ¿no? Entonces, cuando esta palabra entonces entra en nuestro ser, hermanos, lo que dice se hace pues en nuestro ser también, porque esta palabra es poderosa, ¿no? Recordemos que a través de la palabra está pues el Señor Jesucristo, ¿no? Está simbolizado ahí, o bueno, con la palabra, ¿no? La palabra. Entonces, esto vamos a estudiar en esta semana, hermanos. Seguramente vamos a entender un poco más. Bueno, si hay algún comentario, comenten, hermanos. Si hay preguntas, pregunten también, hermanos. Ahí está la lección, hermanos, en la pantalla. Dice, hermanos, que a lo largo de los siglos, hermanos, a lo largo de los siglos, o sea, de cientos de años, ¿no? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, también ha sido, dice, y yo lo he colocado, no sé, en vuestro folleto Escuela Sabática, esta palabrita no estaba
estaba media cortada, creo yo le he puesto aquí despedazada. ¿Está bien, hermanos? A ver, vean vuestro folleto. No está completa, creo yo lo completé ahí, ¿no? A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada la Biblia, hermanos, cuestionada, descartada también la Biblia, hermanos. También a lo largo del tiempo, hermanos, la Biblia ha sido encadenada en monasterios, hermanos, en monasterios, sí, pues en la Edad Oscura, en la Edad Media, hermanos, esta Biblia estaba encadenada. O sea, literalmente, hermanos, estaban con cadena, pues, ¿no? Ahí, la Biblia, ¿no? Y además de eso, hermanos, a lo largo de los siglos, la Biblia también ha sido quemada en plazas públicas, hermanos. Estoy recordando ahí en Francia, hermanos, los franceses que son incrédulos también en ese tiempo, no han decretado, pues, ¿no? Que las Biblias que se saquen, ¿no? De toda casa, ¿no? Y que se ha puesto, pues, en la plaza pública y han hecho una hoguera, han quemado todas las Biblias, indicando que no existe Dios, y ellos se han puesto ahí, ¿no? La diosa de la razón, a una mujer, a una prostituta, la han puesto, dice, esa es nuestra diosa, la razón es nuestra diosa, la razón. Y después ha habido una revolución, han usado la guillotina para matar, ¿no? También a los creyentes, y al final ellos mismos, hasta los reyes han muerto ahí mismo. Pero hermanos, han querido así desaparecer la Biblia, hermanos, quemando todas las Biblias. Ahí está Voltaire, creo es el filósofo, ¿no? Recuerdan ustedes que se estudia en historia universal en los colegios, Robespierre, Voltaire, no sé qué otro, filósofos. Montesquieu. ¿Ah? Entonces, este Voltaire, por ejemplo, decía, ignorantes pescadores han diseminado, no, en todo el mundo esto de Jesucristo, este evangelio. Y yo, un solo francés, va a hacer desaparecer todo eso. Este hombre, pues, miren cómo es el hombre, como la hierba, ¿no? Muere, pues, no, está muerto. Y de su casa, hermanos, se ha puesto ahí una imprenta, ¿no? Donde ha salido miles y miles de Biblias, hermanos. Han querido desaparecer el diablo, no usando, pues, no, en este caso, ahí a los franceses pensaban desaparecer la Biblia. Pero la Biblia, pues, ha salido, sale. Como dicen, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, a lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido, dice, despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, hermanos, la escritura ha prevalecido, hermanos, ha prevalecido, ha prevalecido. La iglesia medieval de la Edad Media, ¿no? La iglesia medieval, Roma papal, ¿no? Persiguió pues a los cristianos fieles que creían pues en la Biblia, como lo hemos estudiado la semana pasada, hermanos, ¿no? Ahí está, ¿no? Wycliffe, ¿no? Perseguido. Ahí está Juan Hus. Después, ¿quiénes más, hermanos? Lutero, hemos estudiado y así muchos otros, ¿no? No obstante, hermanos, la palabra de Dios echó pues luz sobre la oscuridad, hermanos. La oscuridad, hermanos, es pues el mundo sin la Biblia. El mundo es oscuro cuando la Biblia no se muestra, pues, o sea, no se está estudiando la Biblia. Entonces el mundo es oscuro y es caos. Pues el mundo está ahora sí oscuro, por eso una persona mata, adultera, roba, miente, hace todo. Está un caos esta tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia no se estudia, pues no. Puede estar ahí en la biblioteca, pero si no se estudia, pues uno vive en la oscuridad. Por eso dice la Biblia, lámpara, o la palabra de Dios, ¿no? O David, inspirado por Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermano. Entonces, no obstante, dice la palabra de Dios, echó pues luz sobre la oscuridad, hermanos, en esa Edad Media, ¿no? La opresión y la persecución, hermanos,
no detuvieron pues la proclamación de la verdad, no han podido detener pues, han oprimido a los cristianos, lo han perseguido a los cristianos, han matado, han hecho de todo, hermanos, pero no han podido detener la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, ¿no? William Tyndale, fue juzgado por su fe, ¿no? Le preguntaron, ¿no? A Tyndale le preguntan, pues, o sea, Roma papal, no hay papal, ¿no? Que lo está juzgándolo a William Tyndale. Le preguntan, le dicen, pues, a ver, ¿quién te ha ayudado? Le dice, ¿quién te ha ayudado a difundir la palabra de Dios? Seguramente, ¿no? Para que también lo maten a esas personas que han ayudado, pues, ¿no? Entonces, dinos, ¿quién te ha ayudado a ti a difundir la palabra de Dios? Entonces, William Tyndale, ¿no? Este siervo de Dios, reflexionó, dice, sobre esta pregunta y responde, pues, le dice, el obispo de Durham, el obispo de Durham. O sea, ¿quién es ese obispo de Durham, hermanos? Pero tengo entendido por lo que estamos leyendo acá, hermanos, que este obispo de Durham, ¿no? Era pues seguramente otro sacerdote, ¿no? O sea, un líder de la iglesia, ¿no? Romana, papal, que justamente lo estaba condenando pues a muerte, ¿no? A, a, a Tyndale. Entonces él dice, pues él me ha ayudado, dice, ¿no? Él me ha ayudado. Entonces dice, los magistrados ahí que están ahí, los jueces, ¿no? Se quedaron pues consternados, preocupados. ¿Cómo puede ser posible? O en otras palabras, como que dijera, ¿no? El papado, sus líderes pues, máximos, ¿no? Del papado. Entonces, él me ha ayudado, dice, ¿no? Pero ¿cómo que te ha podido ayudar, no? Entonces ahí la historia dice ahí, ¿no? Tyndall, ¿no? Explicó que en una ocasión, dice hermanos, este obispo compró, dice, una provisión de sus Biblias, ¿no? ¿Y qué lo ha hecho con las Biblias? ¿Para qué lo ha comprado? Para quemarlo. Y las quemó públicamente, dice. Lo que el obispo no sabía, hermanos, lo que ese obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Miren, ¿no? Con el dinero obtenido, entonces, hermanos, Tyndall pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. Miren, hermanos, ¿no? Qué contraste. Ese obispo, pensando hacer desaparecer la Biblia, compra con bastante dinero para quemar esas Biblias, pero esa plata ha servido para comprar más o para producir más y más Biblias, hermanos. Por eso dijo, pues este obispo es el que me ha ayudado. La verdad, hermanos, la verdad aplastada en el polvo, se ha levantado pues una y otra vez para brillar en todo su esplendor, hermanos. Por más que la Biblia se aplasta, ¿no es cierto? Se esconde, está ahí, ¿no? Pero, hermanos, siempre va a levantarse y brillar, ¿no? Siempre va a brillar. Esta semana, hermanos, vamos a explorar, pues, uno de los ataques despiadados, hermanos, más despiadados contra las escrituras y la fe cristiana. En esta semana vamos a estudiar cuál fue ese ataque, no despiadado, hermanos, contra la Biblia, contra las escrituras y la fe cristiana. Hermanos, durante la Revolución Francesa, la sangre, hermanos, corrió por las calles de Francia, ¿no? La guillotina, hermanos, se instaló en la plaza pública de París. ¿Qué es la guillotina, pues, hermanos? Es a ver si alguien puede explicar qué cosa es la guillotina, pues que se ha instalado eso en la plaza pública de París, en Francia, hermanos. ¿Qué es la guillotina, hermanos? Uno quiere saber, ¿no? ¿Qué cosa es la guillotina, no? Ya dice, corrido sangre, pues, ¿no? En las calles de Francia. Han instalado la guillotina, hermanos. ¿Qué es la guillotina? Y miles, dice, fueron pues masacrados, miles fueron masacrados. La O sea, guillotina, los creyentes. A ver, hermanita, por favor. la guillotina era esa con la que les cortaban la cabeza. Sí, Eh, eso, hermano. Muy bien, entonces era como a ver si algo, bueno,
un aparato, ¿no? Guillotina, Donde, guillotina es una máquina gigante que corta fierros, hermano. Para él no hay, se opone y lo corta, nomás como sin nada. Y guillotina lo ah, instala bajo tierra y sobre la superficie ahí cortan. Y visto yo y trabajo en una empresa muy grande. haciendo guillotinas, hermano. Sí, sí, entonces el dueño era judío, entonces tenía empresas por todos los países, entonces la máquina era tremendo y para que no caiga, entonces tenía que instalar subsuelo, ahí recién, todavía recién, en la superficie ahí aparece la máquina para cortar fierrazos, pues, hermano, eso era. Entonces, esto me hace recordar esto, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, entonces miren, aquí el hermano pues ha estado viendo, ¿no? ¿Qué es una guillotina, hermanos? Incluso, mira, la guillotina puede cortar fierros, dice, ¿no? O sea, en este caso el fierro lo ponen ahí, una parte seguramente, y sueltan pues, ¿no? La cuchilla, es una, como una cuchilla que tan, ¿no? Cae con fuerza y lo corta el fierro, pues. Y entonces ahí ponían la cabeza, pues, del ser humano, el cuello, ¿no? Del ser humano, ahí en la guillotina, en la parte de abajo, y sueltan, pues, ¿no? Ese fierro grande que es una cuchilla que corta fierros y corta fácilmente, hermanos, el cuello de la persona, y ya se han matado, pues, a los creyentes, ¿no? Entonces, hermanos, el ateísmo, hermanos, el ateísmo, o sea, allá en Francia, el ateísmo se convirtió pues en la religión del Estado. O sea, prácticamente ahí los franceses como país se han declarado pues como ateos, que no creen en Dios, no creen en Dios. Era la religión del Estado, el ateísmo, ¿no? Entonces, sin embargo, hermanos, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado, hermanos, no pudo ser. Por más que han hecho todas esas cosas, hermanos, a lo largo de la historia, pero la palabra de Dios siempre ha salido adelante. La lección de esta semana, hermanos, está basada pues en este libro del conflicto de los siglos, capítulo 12 al 17. Sí, hermano Marcelino, buen día. Que hay una descripción breve de la guillotina. Dice, dispositivo constaba de una cuchilla de hierro afilada suspendida en un armazón de madera que se deslizaba de arriba abajo para llevar a cabo la decapitación de la persona condenada. En realidad ese aparato era una especie de tortura, pero en un segundo lo separaba de la cabeza del cuerpo, ¿no? Pero la hoguera era más terrible porque tenían que eh, quemarlo así en fuego, ¿no? Pero habían otras torturas peor que esas. Lo que peor han inventado, por ejemplo, era la sierra, lo cortaban en dos el cuerpo, ¿no? Lo colgaban a la persona condenada de los pies y de la mitad del cuerpo lo cortaban con dos personas con sierra, ¿no? Así vivo, ¿no? Todas esas cosas han hecho el papado. Muy bien, gracias, hermano, Marcelino. Hermanos, aquí voy a, no sé si se está viendo en la pantalla, hermanos, he entrado al internet para ver qué cosa es un dibujo de la guillotina, ¿no? Y ahí he encontrado esto, hermanos, no sé si logran ver ahí está, ¿no? Cómo hacían, ¿no? Para cortar la cabeza de una persona, ahí está pues, este aparato, ¿no? Que se está mencionando. Hay una cuchilla que está ahí arriba. Entonces la cuchilla soltaban y que la cabeza estaba atrapada allí, entonces cortaban la cabeza. Pues para eso era la guillotina, ¿no? Pero ahí nuestro hermano Celso nos habla, ¿no? Acerca de que él sí ha visto, incluso estado en la construcción, seguramente es guillotinas, unas máquinas para cortar fierros, hermanos. Bueno, hermanos, esa es la lección de escuela sabática para hoy día. De repente, alguna pregunta, algún comentario, hermanos. En esta semana vamos a estudiar esto, hermanos.
Tal vez, habiendo este tiempo, podemos leer un poco del comentario, ¿no, hermanos? Del Espíritu de Profecía, ¿no? Aquí lo tengo, aunque así de frente lo he sacado de mi celular, lo he pasado aquí a al Word, ¿no? Entonces, hermanos, voy a dar lectura a lo que dice aquí, ¿no, hermanos? Dice así: hermanos, el que recibe las palabras que os he hablado, miren lo que está diciendo, hermanos, este comentario. Dice que si nosotros recibimos, hermanos, las palabras que el Señor Jesucristo ha hablado, Él dice eso: si ustedes reciben mis palabras que os he hablado y la convierten en el cimiento, hermanos, o sea, lo convertimos en el cimiento, o sea, en la cimentación, ¿no? Porque una casa tiene cimentación. Para que el edificio no se caiga, pues tiene que tener buena cimentación. Y dice, ustedes reciben mi palabra y lo convierten en el cimiento de su carácter, o sea, vuestro carácter va a tener ese cimiento con mi palabra, ¿no? Cimiento de vuestra vida. Entonces eso dijo Jesús, ¿no? Entonces, esta persona que usa mi palabra como cimiento, la base de su carácter, es como los que construyen su casa sobre la roca. Es como si estuvieras construyendo tu casa sobre la roca. Vienen los huaicos, las tempestades, la casa no se cae porque está sobre la roca, hermano. Es cuando nuestra vida está plantada sobre la palabra de Dios, sobre el Señor Jesús, que es la roca, ¿no? Entonces nunca vamos a caer, dice así, ¿no? Todavía comenta, dice, siglo antes el profeta Isaías había escrito lo que hemos leído. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, pues hermanos. Eso es lo que hemos leído en Isaías 40:48. Y Pedro, hermanos, Pedro, si pueden ver la Biblia, hermanos, años después que se pronunciara el Sermón del Monte, hermanos, al citar estas palabras de Isaías 48, hermanos, añadió, pues, algo más añadido el apóstol Pedro, inspirado por Dios, claro. Entonces, él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto está en Primera de Pedro 1:25. Si alguien tiene la Biblia, hermanos, puede dar lectura a Primera de Pedro 1:25. Yo tengo aquí también la Biblia en mi celular y dice así, hermanos, este texto bíblico dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, esta palabra que permanece para siempre, dice, es la palabra que estamos hablando, como el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio, las buenas noticias que se está anunciando, ¿no? Entonces, el Evangelio, hermanos, justamente es la palabra de Dios que permanece para siempre. Ese es Evangelio, hermanos, el Evangelio. Si esa palabra entra en el ser humano, hermanos, transforma la vida, pues no, hermanos. ¿Qué más dice aquí el comentario? La palabra de Dios, hermanos, es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Si hay algo permanente, hermanos, que por la eternidad se va a mantener, es la palabra de Dios. Lo que el ser humano ha dicho, palabras en los mejores libros, eso está en desuso ya, pues, hermanos. Lo que el hombre dice según lo que piensa, eso ya pues en eso está archivado ya en las bibliotecas y todo eso no pasa de moda. Por más que sea un bestseller, un mejor libro, lo que sea, ya una vez lo has leído y ahí quedó. Pero no, la palabra de Dios no, hermanos, la palabra de Dios es eterna. Tú puedes leer miles y millones de años la palabra de Dios y sigue como una fuente, ¿no? De sabiduría. Sigues aprendiendo, 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 hermano. Entonces la palabra de Dios es lo único que permanece, es permanente, hermanos, en este mundo, pues no. Es el cimiento seguro, hermanos, es el cimiento seguro. Por eso, hermanos, esta palabra, ¿no? Para que ¿no? los jóvenes o las personas, ¿no? Estén firmes, papá y mamá tienen que entender,
la cimentación se pone, ¿no? En los primeros años de vida del niño, no ahí con la palabra de Dios, ¿no? Desde antes de que nazca incluso, ¿no? Entonces ahí, entonces es el cimiento seguro, pues hermanos. Así no hay quien lo pueda doblegar. Caso Daniel, por ejemplo, sus papás le han enseñado, ¿no? La palabra de Dios y han estado como esclavos. ¿Quién ha podido tumbarlos a ellos? Nadie. Daniel le ha metido un foso de león, seguía fiel. Ahí los jóvenes hebreos, los amigos también, al horno lo han metido, pero seguían fiel, hermanos, porque de niños han sido cimentados en la palabra de Dios. Y así Moisés, por ejemplo, fue el más gran líder, hermanos, que llevó, porque su mamá le enseñó, pues cuando era niño, ¿no? Puso esa cimentación, o sea, la palabra de Dios en sus vidas. Ahora nosotros que hemos conocido de repente ya de mayores la palabra de Dios, entonces hay que implementar, pues hay que cimentarnos en eso, y en eso estamos, hermanos, ¿no? Pero qué bendición es cuando desde pequeñito uno ha sido cimentado, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, dice ahí, nuestro Señor Jesucristo dice eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren, hermanos, todo puede pasar, el cielo y la tierra pueden desaparecer, pero la palabra de Dios, hermano Celso, tu pregunta dice, no pasará. Es eterno la palabra de Dios, hermano. No. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no. Así dijo el Señor Jesús en Mateo 24:35, hermanos. Literalmente aquí tengo mi Biblia, eso dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, los grandes principios de la ley que participan, pues, de la misma naturaleza de Dios. Recuerden, hermanos, que el carácter de Dios se muestra pues en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, ¿no? Ahí es que es un resumen. Y el resumen de los 10 mandamientos se resume en el amor, hermanos. La base es el amor. El amor, no de estos 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos es nuestro amor a Dios, ¿no es cierto? Que hay un solo Dios, que no es una imagen ni escultura, que Dios es nuestro Dios para respetar, ¿no? Y Él es el creador, por eso en 6 días creó y el séptimo día lo santificó, lo bendijo el sábado. Entonces, si uno observa esos 4, pues es porque ama a Dios, pues ama a Dios. Y los 6 últimos, de honrar papá y mamá, no matar al prójimo, no mentir al prójimo, bueno, no cometer adulterio, no robar, no codiciar, hermanos. Entonces, si yo respeto todo eso es porque amo pues a mi prójimo, no le estoy quitando su esposa, no le estoy robando, no le estoy mintiendo, no le estoy insultando, no le estoy haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, respetar esos 6 últimos mandamientos es amar pues al prójimo, ¿no, hermano? Entonces, los grandes principios de la ley, hermanos, que participan pues de la misma naturaleza de Dios, es el carácter de Dios, hermanos. Por eso la ley de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Dice, están entretejidos pues, hermanos, en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte, Ahí predicó su sermón, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí todas sus palabras están entretejidas, pues, ¿no? Ahí con los mandamientos de Dios. Quien quiera que edifique, hermanos, sobre esos principios, edifica sobre Cristo. Si estamos edificando nuestra vida en esta palabra de Dios, sobre los principios de Dios, estamos edificando nuestra vida sobre Cristo. Sobre Cristo, nos estamos relacionando con Cristo. Estamos estrechamente unidos con Cristo, ¿no, hermanos? La roca de la eternidad. Cristo es pues la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, hermanos, recibimos a Cristo. Cuando recibimos la palabra, estamos recibiendo a Cristo, ¿no? Y únicamente los que reciben así sus palabras edifican sobre él, pues. Si estamos recibiendo su palabra del Señor, entonces estamos edificando nuestro carácter, nuestro ser sobre él, sobre Cristo. Porque, hermanos, acá nos comenta, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, pues, el cual es Jesucristo, hermanos. Esto está pues escrito en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Ahí está, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos?
Aquí está en la pantalla, lo voy a pintar, porque nadie puede poner otro fundamento, hermanos, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, pues, hermanos. Jesucristo, hermanos. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. No hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo, en esta tierra, ¿no? Dado pues a los hombres en que, como dice ahí, en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús o a través de nuestro Señor Jesús, todo ser humano puede ser salvo. Y sin Jesús no hay salvación, hermanos. Como dice ahí, Hechos 4:12, hermanos. Cristo, hermanos, el verbo, como hemos comentado. Cristo el verbo. Revelación de Dios, Él se ha revelado en esta tierra. O sea que el verbo, o sea, la palabra encarnada, hermanos, la palabra de Dios encarnada en Cristo. Pues cuando vemos a Cristo es la palabra, ¿no? Encarnada. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros también debemos ser así. La palabra encarnada quiere decir que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces estamos encarnando pues la palabra, ¿no? Así Cristo era pues el verbo, pero en carne, pues hermanos, ¿no? Y ahí se ve la gloria de Dios, ¿no? Al Padre estamos viendo, ¿no? A través de Cristo. Es la revelación de Dios y manifestación pues de su carácter, su ley, ¿no? Su amor y su vida. Es el único fundamento sobre el cual pues podemos edificar, hermanos, un carácter aquí que permanecerá, que permanecerá. No hay otra forma, hermanos, ¿no? Entonces, si queremos que nuestro carácter permanezca por la eternidad, hermanos, entonces tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y la palabra es, pues, la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, es la encarnación de esa palabra. Necesitamos estudiar, hermanos, el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y dice aquí, en la revelación, hermanos, de las cosas futuras, a fin de poder estimar su verdadero valor, dice, su verdadero valor, las cosas, dice aquí, visibles e invisibles, aprender cuál es el verdadero ideal de la vida, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. O sea, aquí nos está diciendo, hermanos, si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vivo en esta tierra, hermano? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué? Solamente para trabajar, ganar pan de cada día, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Para eso nada más, hermanos, hacer cosas materiales. Es para eso que estamos. ¿Cuál es el propósito verdadero, hermanos, de la vida de un ser humano? ¿Y cuál es el propósito? Acá está diciendo, hermanos, miren lo interesante, ¿no? Acá, no está hablando aquí, necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito de Dios, hermanos? A lo largo de la historia, ¿cuál es ese propósito de Dios a lo largo de la historia, no? La historia de las naciones, de la revelación de las cosas futuras. ¿Cuál es el propósito de Dios, no? Cuando nos revela las cosas, ¿cuál es su propósito de Dios, no? Y aquí está hablándonos de estimar también el verdadero valor. ¿Dónde está el verdadero valor de las cosas visibles y de las cosas también invisibles? ¿Cuál es lo valioso? ¿Qué es lo que vale, no? También nos está hablando aquí del propósito de Dios, y dice, aprender cuál es el verdadero ideal de la vida, el propósito de Dios ahí, hermanos. Aprender, dice, ¿no? Aprender eh, cuál es el verdadero ideal de la vida, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad, hermanos. Bueno, en este caso el propósito que estamos viendo, hermanos, es de que nosotros pues estemos con Él, ¿no? El propósito en esto, lo que entendemos, hermanos, es de que Dios nos ha creado para vivir eternamente con Él. Nunca ha pensado que puede haber muerte, no, no hemos sido creados para morir. La muerte es por la desobediencia de los primeros padres.
pero la solución Dios la da a través de su Hijo Jesucristo, y su propósito es siempre que vivamos con Él eternamente, es el propósito de nuestro Dios. Por eso nos está restaurándonos, nos hemos apartado de Dios, pero ahora hemos vuelto a nuestro Dios y estamos en eso, ¿no? De que el Señor está otra vez implantando su palabra en nosotros, como originalmente éramos, para vivir eternamente con Él, pues, hermano. Bueno, dice aquí, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo una vez consideradas a la luz de la eternidad. El día está cerca, hermanos. El tiempo que queda es demasiado breve, hermanos, para las lecciones que hay que aprender, la obra que hay que hacer, hermanos, la transformación del carácter que debe efectuarse. Por eso, hermanos, tal vez aquí la reflexión es que hoy día tomemos la decisión. Si hay algo que no estamos todavía implementando en nuestra vida y que debemos implementar, hay que implementarlo. O sea, hay que adaptarlo a nuestro ser, toda esta palabra, ¿no? El fundamento debe ser de nuestro carácter, la palabra. Entonces, porque el tiempo es breve, hermanos. Nosotros vivimos a lo mucho hasta los 80 años de repente, hermanos, ¿no? Pero ahí ya los 60 años, 70, ya uno va descansando, hermanos. El tiempo es breve y mientras estamos en vida en esta tierra hay que implementar, pues, ¿no? La palabra de Dios en nuestra vida. Hay que tomar esa decisión urgente, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días. Así dicen, ¿no? Para lejanos tiempos profetiza están profetizando, para lejanos tiempos. Diles, mira lo que dice Dios, ¿no? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová. Ay, ¿qué dice Jehová, el Señor? Dice, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable, dice, se cumplirá. Entonces, aquí está diciendo, no se tardará más. O sea, no hay tiempo que perder, hermanos. No se tardará, dice Dios. No se tardará más ninguna de mis palabras, dice, sino que las palabras que yo hable se cumplirán, dice Jehová el Señor. Eso está en Ezequiel, hermanos, capítulo 12, 27 y 28. O sea, no hay tiempo, hermanos, hay que tomar decisión, ¿no? Hoy es el día, ¿no? De salvación. Hoy, aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación, ¿no? Del Espíritu Santo, no permanecerán pues en las tinieblas en cuanto a su significado. No vamos a estar en tinieblas, ¿no? Sí, estamos estudiando la palabra de Dios con corazones abiertos, ¿no? A que el Espíritu Santo nos ilumine. El que quisiere, dice, hermanos, esto es importante, el que quisiere, dice aquí, hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, dijo, pues, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo, hermanos. No sé si alguien tiene alguna versión, hermanos. Sería bueno, hermana Mónica, tal vez ahí pueda leer ese texto bíblico, ¿no? Ahí, por ejemplo, Juan 7, 17, ¿no? Juan 7, 17. Este verso es muy importante, o algún hermano que tenga la Biblia, esto es muy importante, hermanos, es clave, mira, este versículo es clave, hermanos. Ahí Permanecerán está. en tinieblas A en ver, el lee, cual hermanito, Juan 7, 17. A ver, acércate a tu micro, hermanos. Lee, hermano. Hermanito, va a hablar el hermano Germán. Hermano Germán, por favor. A ver, una lectura, hermano. viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Todos los Ajá, que acuden a Cristo en busca de en busca, ajá, ajá, eh, muy en bien. busca de un, pero ahí está un poquito, Ajá, sí, parece que está un poquito más que se podría elevar ahí. ya, hermano. Bien, Sí, un poquito que se entrecorta, hermanito, el internet. A ver, está a la vista, el mensaje está, pero hay el último renglón no se ve. ya. Ya, está queriendo leer aquí de la pantalla. Sí, Ya, hermanito. Yo pensé que de la Biblia estaba queriendo leer. No, ya, sino que, Más ajá, abajo, hermano, viene, más abajo. ajá, sí, aquí está, ya, ¿no? Esto, lo que estamos, ya. a ver, hermanito, un ratito lo voy a Dice marcar esto. Un ratito, el hermanito. Estoy marcándolo esto para que se pueda
De repente, ahí está, con amarillo. A ver, hermano, puede leer, ahí está en la Ya, pantalla. ya. El que quisiera hacer su voluntad, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina. Sí, Si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. amén, amén, hermanos. Muy bien, aquí yo tengo la Biblia abierta, hermanos. Entonces, aquí dice así, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, al Señor Jesucristo lo cuestionaban, ¿no? Los fariseos, todos, ¿no? Entonces, por lo que él, ¿no? Hizo, pues, ¿no? Un milagro, hizo en día sábado. No sé Y bien. entonces ahí lo cuestionaban al Señor Jesucristo, ¿no? De todo le decían. Entonces, pero el Señor, pues ahí en Juan capítulo 7, ¿no? Este versículo es importante, hermanos, que el Señor dijo, ¿no? Aquí yo lo tengo escrito, aquí en mi Biblia, leo de ahí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, dice, vamos a conocer si la doctrina es de Dios, como dice el Señor Jesús, o si yo estoy hablando por mi propia cuenta, no por mi propia cuenta. O sea, en este mundo vamos a ver, hermanos, que el enemigo también puede agarrar la Biblia y estar predicando, ¿no? Pero puede distorsionar. Y solamente la persona que quiere hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta de que si es palabra de Dios o no es palabra de Dios, hermanos. Solamente el que quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos. Este es un principio muy importante. Y la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios va a ser engañada, pues, va a ser engañada. No va a entender hermano, la profecía. Sí, sí, hermano. acá entra el discernimiento lúcido. Eso es lo que se quiere para descifrar quién es, cómo es todo eso, hermano. Hay que leer la Biblia de todas maneras frente a una persona o grupo de personas y si es posible dar el libro, entonces va a comprobar, ¿no? Entonces eso es lo que se requiere, hermano. Gracias, hermano. Tal vez esto aclarando, hermanos, miren, o yo por decir, ¿no? Si no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero estudiar la Biblia, ¿no? Puedo ser un teólogo, un doctor en la Biblia, todo, ¿no? Pero no quiero hacer caso, pues, lo que dice Dios. Yo tengo mis propias ideas, ¿ya? Entonces leo la Biblia y nunca, no voy a entender nada, hasta me puedo volver loco, ¿no, hermano? ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia sin querer hacer. Mucha gente se acercó al Señor Jesucristo, hermanos, pero no quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa gente, pues, en vano, pues se les decía las verdades, es como botar perlas al chancho, pues, ¿no? Al chancho. Así dice la Biblia, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo habló en parábolas, en parábolas. ¿Para qué? Para que la gente que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, esa persona busque, pues diga, pero no entiendo, Señor, ¿qué significa? Explícame qué significa. A esa persona que buscaba, ¿no? Entender, es porque quería hacer la voluntad de Dios, entonces les hablaba, pues claro. Y podían entender, pues hermanos, los que querían hacer la voluntad de Dios. Pero los demás, simplemente por curiosidad, estaban acercando, le seguían a Jesús, porque les daba el pan, porque les daba sanidad, por eso nada más, pues no. Entonces tenían intereses personales nada más. Entonces no entendían pues la palabra, ¿no? Entonces solamente el que quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, va a discernir, como dice el hermano, ¿no? Va a entender lo que es correcto, lo que es incorrecto. El que quiere hacer. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, por más que esté estudiando la ley, no va a entender, no va a entender. Va a estar más confundido. Eso es lo que está diciendo ahí el texto bíblico, ¿no? Porque a él lo cuestionaban al Señor Jesucristo, que él de su propio ser estaba hablando y no la palabra de Dios, pero el Señor dice, pues no, que lo que él está hablando, pues no es de él, sino es de Dios, del que le ha enviado. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, los recibirán. Ahí está. Todos los que acudimos a Cristo, estamos en esta sala,
buscamos un conocimiento más claro de la verdad, entonces lo vamos a recibir porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos. Entonces el Señor va a explicarnos, ¿no? Esos misterios que nos entienden, nos va a hacer entender. ¿Por qué? Porque queremos hacer su voluntad, pues hermanos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad, ¿no? Pero para ponerlo en práctica, ¿no? Ahí termina, hermanos, este comentario también. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, hágalo. Y si no, nos despedimos. Ahí está nuestra hermana Mónica. Nos va a despedir con la oración. Vamos a orar, hermanitos. Inclinemos el rostro, pongámonos reverentes, oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Dios bendito, le damos las gracias, Señor, porque usted nos lo ha dado todo, mi Señor. Agradecemos a esta hora porque usted nos ha despertado con vida, con salud, mi Señor, para poder buscarle a primera hora de la mañana, mi Señor, para ponerle a usted en primer lugar, Señor. Padre bendito y amado, le damos gracias por su palabra, que nos muestra, mi Señor, que nos enseña acerca de usted, mi Señor, que nos dice también y nos aconseja cómo debemos conducirnos. Padre bendito, denos, mi Señor, la gracia de su Santo Espíritu para que podamos entender cada día su palabra y que para que podamos conducirnos en ella también, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, le suplicamos para que usted sea quien tome nuestra vida, mi Señor, y la dirija, porque sabemos que en nosotros, mi Señor, no hay nada bueno y siempre tenemos esa tendencia al mal, Padre bendito. Mi Señor, ayúdenos a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. Ayúdenos, Padre bendito, a ser luces en este mundo, para que le vean a usted, mi Señor, para que su nombre sea glorificado, Padre bendito y amado. Mi Señor, a esta hora le rogamos que usted nos acompañe en nuestro día, en este su día santo, mi Señor, para que retraigamos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, sino que hagamos su voluntad, mi Señor, y nos gocemos y nos deleitemos en estar en comunión con usted, Padre bendito y amado. Mi Señor, bendiga cada familia aquí representada, cuide de nuestros hijos, mi Señor, toque sus corazones, Padre amado, aquellos que se han alejado. Mi Señor, nuestros propios corazones también, que a veces son rebeldes y duros, Padre bendito. Tóquelos usted, mi Señor, ponga un corazón de carne aquí y quite este corazón duro, mi Señor Santo. Padre amado, sabemos que no merecemos nada. Agradecemos todo, mi Señor, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, hermano.